Hola, yo soy Gustavo Licae, médico clínico, docente de Medicina Interna y Campos Clínicos 1, y este seminario va a versar sobre arteriopatía periférica. Eh, es importante que comprendan que el objetivo de este seminario es dar una visión general, una introducción al tema para que ustedes puedan comprender los aspectos más importantes de esta patología. Pero es muy importante que busquen en la bibliografía y profundicen estos temas, vean bien la fisiopatología y todos los cuadros clínicos con más profundidad. Eh, la enfermedad vascular periférica, ustedes van a ver este concepto, enfermedad vascular periférica, en muchos libros en donde lo que van a encontrar es una combinación de distintas enfermedades arteriales con enfermedades venosas descritas por separado. Nosotros nos vamos a remitir exclusivamente en este seminario a la arteriopatía de miembros inferiores, dejando un poco de lado para otros momentos, otros seminarios, otros años tal vez, las enfermedades que comprometen las carótidas, la aorta, las arterias renales o las enfermedades de las venas. Por lo que vamos a quedarnos entonces con enfermedad vascular periférica como enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, que así es como está descrita generalmente en la bibliografía internacional. El proceso de aterosclerosis, que es la causa de la enfermedad arterial periférica, es una enfermedad difusa, sistémica, de las arterias de mediano y gran calibre, que provoca obstrucción, con, con acúmulos de lípidos y material fibroso en la capa, entre la capa media y la íntima de los vasos sanguíneos. Siempre pensar que la aterosclerosis es una enfermedad difusa y sistémica, o sea que si tenemos una arteria con aterosclerosis, vamos probablemente a tener otras arterias que hay que muchas veces investigarla o tenerlas en cuenta como causante de enfermedades en otros sitios. La enfermedad arterial periférica tiene una prevalencia mundial entre 3 y 12%. Es altamente prevalente en adultos mayores y en personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, muchos de ellos compartidos con otras enfermedades, pero con algunas diferencias sutiles que ya vamos a ver. Ambas enfermedades, tanto la enfermedad coronaria como la enfermedad arterial periférica, comparten muchos de los factores de riesgo: edad, sexo, tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes y antecedentes familiares. Los más importantes para enfermedad arterial periférica son el tabaquismo, principalmente porque afecta al proceso de obstrucción de los miembros inferiores más frecuentemente que a las arterias coronarias. Prácticamente es raro ver personas que tengan enfermedad arterial periférica que no tengan diabetes o que no tengan tabaquismo. La edad afecta por igual, con un poco de predominancia en personas mayores de 70 años de la enfermedad arterial periférica y más jóvenes en la enfermedad coronaria. El sexo es algo que lo afecta por igual desde el punto de vista estadístico. La hipertensión arterial también. La hiperlipidemia afecta más frecuentemente a la enfermedad coronaria que a la enfermedad arterial periférica. La diabetes tiene una relevancia significativa por el hecho de las comorbilidades que trae aparejado tener diabetes, como es tener neuropatía diabética. Pero desde el punto de vista del proceso de aterosclerosis es similar.
Los antecedentes familiares son más frecuentes en la enfermedad coronaria que en la enfermedad arterial periférica. Hay otros factores de riesgo, algunos muy relevantes, como es la enfermedad renal crónica, a tal punto que hoy en día los factores de riesgo se están denominando factores de riesgo cardio-reno-metabólicos por el componente significativo que tiene el presentar enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular. Síndrome metabólico también, esta constelación de hiperglucemia, dislipemia o resistencia a la insulina, obesidad central. También es muy significativo, sobre todo en mujeres, para producir enfermedad arterial periférica. Los condicionantes ambientales, como la exposición a metales pesados, ya sea cadmio, arsénico, plomo, que pueden ser de desperdicios generados por el hombre, o en el caso del arsénico puede estar relacionado con distintas características del suelo que contaminan el agua. La homocisteína se ha descrito durante muchos años como un factor de riesgo, a tal punto que en alguna época se la medía como algo, se le había dado gran impulso, pero no se ha descubierto mecanismos para mejorar, para disminuir esa homocisteína. Hay biomarcadores también que podemos tener en cuenta, como son el ProBNP, la cotinina, el proteína C reactiva, que pueden ser marcadores de la presencia de aterosclerosis más predominante en quienes los poseen. La infección por VIH, sobre todo la infección por VIH sin tratamiento, es un condicionante para enfermedad arterial periférica, porque es un condicionante para aterosclerosis por los procesos inflamatorios que produce, por el daño endotelial, la activación plaquetaria. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta y pesquisar en estos pacientes enfermedad arterial periférica. Cabe aquí destacar también en el avance de las enfermedades cardiovasculares, el sesgo de género que se ha producido durante muchos años y que tal vez muchas veces en muchas sociedades se sigue produciendo, que tiene que ver con la disminución de la accesibilidad de las mujeres a la atención médica, la relativa detección o subestimación de los síntomas por tener presentación a veces atípica con respecto a las descripciones originales que se hicieron de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Esta subestimación ha llevado a que muchas veces, en el caso de las mujeres, se le brinde una menor pesquisa y en el caso de la detección, un tratamiento menos intensivo, y esto se ha corroborado en estudios que se han hecho, que se publicaron y están destacados en algunas publicaciones españolas, donde el sesgo de género contribuye como un factor más. La enfermedad arterial periférica comienza en sus factores de riesgo, como una enfermedad crónica. En un comienzo las personas pueden estar aparentemente saludables, pero bueno, el tabaquismo, la diabetes, todos estos factores de riesgo que describimos anteriormente pueden contribuir a que esta enfermedad se haga sintomática. Entonces tenemos como distintas instancias para detectarlo. En una primera instancia es detectarla precozmente. Una segunda instancia cuando se presenta ya con sus primeros síntomas, por ejemplo la claudicación intermitente. Y una última instancia donde se presenta como enfermedad que amenaza el miembro.
Esto, a pesar que es menos frecuente, que es el 2% de la forma de presentación, puede ser que forme parte de nuestro sistema de atención, que los pacientes vengan muy avanzados y muchas veces los que trabajamos en áreas de internación, en instituciones que tienen alta complejidad, vamos a verlo más frecuentemente porque los vamos a ver a los pacientes internados con estas complicaciones. Por eso que es importante el inicio temprano de los tratamientos, la detección y, bueno, pensar en la posibilidad de la revascularización. Importante destacar el tema anatómico, ¿no? Reconocer los tres segmentos más en los que podemos dividir arbitrariamente al, a la- al sistema circulatorio arterial que lleva la sangre a los miembros inferiores. Un primer segmento, el aorto ilíaco, que va desde la arteria aorta hasta la finalización de la ilíaca y el comienzo de la arteria femoral. Un segundo segmento que es el fémoro popliteo, que llega hasta el hueco popliteo, y un tercer segmento que es el tibio peroneo. En general, cuando los pacientes están con claudicación intermitente, generalmente hay por lo menos un segmento comprometido. Cuando hay dolor de reposo o compromiso del miembro, más de un sector, 2 o 3 sectores. La aparición de solo un sector, como por ejemplo en el caso del tibio peroneo aislado, suele darse más que nada en personas con diabetes. No es tan frecuente que solo esté comprometido tibio peroneo si no hay diabetes. Como veníamos diciendo, los pacientes pueden estar asintomáticos, hasta en un 50% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Pueden presentar esa claudicación clásica del 10 al 35%, que no es la mayoría, o tener dolor de piernas atípico, ya sea un dolor que no es una claudicación clásica, que no aparece con el esfuerzo y disminuye con el reposo y vuelve a aparecer con el esfuerzo, o tener un cuadro de extremidad amenazada, como dijimos en el 1 al 2%. Como veníamos diciendo, los pacientes pueden estar asintomáticos, por eso es muy importante la detección temprana. ¿A quién le vamos a tratar de no olvidarnos de hacer una detección temprana? Mayores de 70 años, personas entre 50 y 69 años que tengan factores de riesgo, como por ejemplo fumadores, diabéticos, en esos en especial, pero también los que tienen factores de riesgo como hipertensos, personas con dislipidemia, bueno, todos los factores de riesgo que hoy estuvimos nombrando. Es importante la detección a través de el pulsopedio ausente o anormal. Y los pacientes sintomáticos pueden tener claudicación intermitente, que es el signo del mirador de Vieriera, que es el paciente que va caminando una distancia, a veces puede ser 200 metros, 150 metros, también puede ir acortándose con el tiempo esas distancias y ser un signo de avance de la enfermedad. El paciente se tiene que detener porque le duele. En general, el dolor puede estar ubicado en la región de la pantorrilla, los músculos gemelos. Falta de irrigación a los músculos gemelos generan ese dolor que lo obligan a detenerse. Al detenerse se le pasa el dolor cuando vuelve a caminar nuevamente a los 150, 200 metros, vuelve a tener dolor. O puede presentarse como un dolor atípico. ¿Por qué se puede presentar un dolor atípico? Bueno, por un lado, porque por comorbilidades, por inactividad física, se puede presentar como parestesias, como dolor quemante, un dolor difuso, un dolor que el paciente lo interpreta que está relacionado con el sistema osteomuscular y en este caso tenemos que
tener presente los factores de riesgo. Si una persona tiene un dolor atípico de la pierna, no tiene un típico dolor relacionado con el esfuerzo y el reposo, que cede con el reposo, sino que es un dolor atípico, pero tiene factores de riesgo, hay que buscarle enfermedad arterial periférica. Y la tercera forma de presentación es la de extremidad amenazada. ¿Qué quiere decir extremidad amenazada? Es aquella extremidad que si no actuamos rápidamente, estamos condenando a esa persona a sufrir una amputación. Puede ser que esa extremidad amenazada sea la evolución crónica de una isquemia que primero fue un asintomático o un dolor atípico, después fue una claudicación intermitente y hoy fue avanzando y ya de dolor de reposo se transformó en un dolor en un paciente que tiene una extremidad con ulceración o con una gangrena en alguna de los dedos del pie. O puede ser una isquemia aguda, que es un dolor agudo que se produce dentro de las últimas 2 semanas, con parestesias, frialdad, palidez, pulsos ausentes. Hay que sospechar ahí embolismo por fibrilación auricular, que también se podría detectar a través del examen físico o de un electrocardiograma. En ese caso, muchas veces va a ser un motivo de consulta a la guardia, la isquemia aguda, un dolor agudo que a veces no solamente lleva 2 semanas, puede llevar horas si la obstrucción se produce en una pierna que previamente no tenía enfermedad arterial periférica, muchas veces por un embolismo, por ejemplo, o por un accidente de placa donde se obstruye la arteria por un trombo. Se presenta, el paciente viene a la guardia con un dolor terrible que lo despertó o que se le produjo cuando estaba haciendo alguna actividad y lo vamos a encontrar con ese pie frío, pálido, sin pulsos y hay que actuar rápidamente porque la extremidad está amenazada. Entonces, como dijimos, los síntomas pueden ser un dolor típico, que es el de la claudicación, muchas veces la más frecuente es la claudicación en la pantorrilla, puede haber una claudicación a veces en el pie también, o puede haber una claudicación en la zona glútea, sobre todo pensando en obstrucciones arteriales más altas que comprometan el segmento aortoilíaco. Puede haber dolor atípico, como parestesias, o puede haber dolor de reposo. Y todo esto es muchas veces la progresión de la enfermedad. Dolor de reposo al elevar la pierna, o sea, al ponerse en posición horizontal. La pierna ya no está en posición declive, sino que está en posición horizontal y ahí empieza el dolor. Se despierta a la noche. Muchas veces cuelga la pierna al costado de la cama. ¿Por qué? Porque de esa manera logra que en la columna de sangre, a través de la fuerza de la gravedad, pese más y venza la resistencia periférica y mejore la circulación. El dolor difuso también, que se produce más en las isquemias agudas. Estas son las formas de presentación sintomática. Además de los síntomas, el paciente puede presentar signos en el examen físico. Comenzando siempre el examen físico por los signos vitales, tenemos la temperatura sistémica, para saber si ese paciente tiene fiebre, porque puede tener como componente más una infección, conocer la tensión arterial, acá también el pulso periférico, saber que el pulso periférico puede estar alterado en alguna arritmia que condicione muchas veces procesos embólicos que tapen las arterias. Y el índice tobillo-brazo. ¿Qué es el índice tobillo-brazo? Es una relación entre la presión arterial sistólica del tobillo con la presión arterial sistólica del brazo. Y se procede de la siguiente manera. Se debe tomar la tensión arterial sistólica de ambos miembros superiores en 3 oportunidades y hacer un promedio de esas tensiones sistólicas y dividirlas por la tensión arterial sistólica que dio
en el tobillo, o sea, el tobillo sobre la tensión arterial sistólica del brazo. ¿Cómo se mide la tensión arterial sistólica? No se debe medir ni con método ocultatorio ni con un tensiómetro digital, sino que se debe medir con una sonda Doppler. Ese es el único inconveniente tecnológico que nos dificulta por ahí hacerlo en forma generalizada. Pero sería bueno tenerlo eh, para, para poder detectar tempranamente, porque es una prueba de muy alta sensibilidad, el índice tobillo-brazo, que también mide el riesgo cardiovascular. Las personas que tienen un índice tobillo-brazo por menor de 0,9 no solamente tienen arteriopatía periférica, sino que también tienen mayor riesgo cardiovascular. También siguiendo con el examen físico, a la inspección vamos a encontrar que el color de la piel puede estar alterado, con principalmente palidez, pero también con signos de flebosis, que puede estar relacionado con algún proceso infeccioso o con una comorbilidad venosa que es bastante frecuente que se suelen dar a veces en las mismas personas. La falta de vello, o sea, las faneras, tanto el vello como las uñas, pueden presentar alteraciones por mala irrigación. Falta de vello, trastornos tróficos de las uñas, la presencia de úlceras o la presencia de gangrena, que ya vamos a ir viendo. A la palpación y a la ocultación podemos detectar los pulsos, que vamos a comenzar tomando los pulsos en la región inguinal, el pulso femoral, el pulso popliteo, los pulsos tibial posterior y pedio. Hay que tener en cuenta que la presencia o ausencia de pulsos debe correlacionarse entre ambos miembros inferiores. En general, recordemos que la aterosclerosis es una enfermedad difusa, sistémica, así que muy probablemente estén comprometidos los pulsos de ambos miembros inferiores, sobre todo en la enfermedad arterial periférica crónica. En aguda puede ser que esté más comprometido uno que otro, porque a veces las obstrucciones agudas van a dar esas diferencias. Hay que saber que hay pulsos pedios que son hipotróficos de nacimiento, pero suelen tener una arteria tibial posterior compensadora que se palpa muy bien. Así que si hay ausencia de pulso pedio, pero presencia de pulso en tibial posterior, vamos a estar dudando que muy probablemente no sea una enfermedad arterial periférica sintomática, por lo menos. Tal vez puede detectarse como asintomática por un índice tobillo-brazo, pero los pulsos son muy importantes, sobre todo en la enfermedad arterial periférica sintomática. La temperatura de la piel, que puede estar fría, sobre todo en cuadros de obstrucción aguda, y la presencia de soplos arteriales en las grandes arterias, ya sea en la poplitea o más que nada en las ilíacas, en el transcurso de transformación hacia arteria femoral. Ahí se pueden ocultar muy frecuentemente soplos arteriales. Formando parte del examen físico, tenemos la maniobra de Buerger, que es una maniobra que va a evidenciar con los cambios de posición de las piernas signos de arteriopatía periférica en general avanzada. Se procede en un primer tiempo a levantar las piernas. Cuando las piernas se levanten, vamos a notar que se ponen pálidas por el vaciado de sangre. Y en un segundo tiempo vamos a ver, vamos a ponerlas en declive colgando de la camilla. Ahí lo normal va a ser que
pierna se vuelva rosada nuevamente de lo pálido que estaba en el transcurso de menos de 20 segundos. Si demora más de 20 segundos y la pierna sigue estando pálida, y a veces puede haber diferencia entre una y otra, pero si siguen estando pálidas las piernas, eh, tardan más de 20 segundos y la vuelta del color no suele ser rosado, sino rubicundo o cianótico, es un indicio de obstrucción arterial periférica. Sepamos que es una maniobra que se va a poner de manifiesto principalmente en enfermedad arterial periférica avanzada. En el mismo examen físico vamos a encontrar muchas veces úlceras, que tienen ciertas características que la diferencian con otro tipo de úlceras. Suelen ser más en sacabocado, en superficies de presión, o sea, en la base de metatarsianos o en las zonas más extremas. Suelen ser pálidas, secas y dolorosas. O sea, mayoritariamente son secas, no suelen tener, excepto que el paciente las cubra y tenga alguna secreción, o que tenga, si tiene mucha secreción, hay que pensar que puede haber surgido una infección. La enfermedad arterial que compromete, el pie o el miembro inferior y que lo predispone a una futura amputación, muchas veces la vamos a detectar con la presencia de una gangrena. La gangrena es un proceso relacionado con un tejido que dejó de tener irrigación y se transformó en un tejido que puede ser húmedo, cuando a veces comparte esa falta de irrigación con algo de infección, o seco, como si fuera momificado por falta de irrigación. Ese tejido es un tejido desvitalizado, o sea, no es un tejido que vaya a recuperarse, sino que es un tejido que lamentablemente vamos a tener que proceder a la resección. Por eso es que ante la presencia mínima de gangrena, sabemos que esa extremidad está amenazada y sería importante rápidamente proceder a realizar una evaluación urgente, a ver si necesita una revascularización, si es que se puede hacer una revascularización, o si se puede retirar ese tejido desvitalizado para evitar que siga produciendo compresión por el proceso infeccioso acompañante o por el proceso inflamatorio, que comprime pequeños vasos y aumenta más aún la isquemia. Por último, complementamos con la evaluación neurológica, tanto sensorial como motora, sabiendo que la alteración motora en los cuadros agudos de compromiso del miembro es un signo ominoso que nos está anunciando una claudicación neurológica por isquemia que puede ser irreversible y es un signo más de mal pronóstico de una lesión de arteriopatía periférica. También la evaluación sensorial es importante porque muchos de los pacientes pueden tener comorbilidades, eh, ya sea como neuropatía diabética u otro tipo de neuropatía que acompañe. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ya sea por los síntomas, por los signos, o en caso de pacientes asintomáticos o que tengamos duda, si tenemos un índice de tobillo graso de menos de 0,9, termina de confirmar el diagnóstico. O sea que el diagnóstico es clínico. Se presenta con todas estas características y ya tenemos, como muchas síndromes y enfermedades, una confirmación si tenemos estos datos. Hay muchas clasificaciones de enfermedad arterial periférica que
que conviven, que se aplican en distintos centros. Esta me parece que es la clasificación más práctica, la Wi-Fi, con esa regla memotécnica. La W que evalúa la lesión de los tejidos, el daño, ya sea de úlcera o de gangrena. La I que habla del índice tobillo-brazo y la FI que es del grado de infección. Es una clasificación que puede ser práctica para utilizar en la asistencia, que es lo más importante. Siempre que vean una clasificación, pregúntense ¿para qué necesito la clasificación? Si es solamente algo de tipo académico o es algo práctico con criterio asistencial. Como venimos viendo, el diagnóstico de enfermedad arterial periférica es un diagnóstico clínico. Síntomas, examen físico y puedes complementarse con un índice tobillo-brazo que también forma parte de un examen, pero no es un examen complementario tradicional. ¿Para qué sirven los exámenes complementarios? A veces puede haber dudas porque puede haber coexistencia de enfermedad venosa con enfermedad arterial. eh, Siempre pensando en que tienen que ser personas con factores de riesgo o con edades compatibles. Eh, por eso que los exámenes complementarios nos pueden servir para cuando uno tiene una duda diagnóstica o como una estrategia terapéutica para conocer la anatomía y saber qué nivel de compromiso puede tener y qué abordaje terapéutico se le puede hacer, o con un fin pronóstico también, para saber si una extremidad amenazada, los exámenes complementarios nos pueden decir que eh, por ahí el paciente no es revascularizable y que hay que proceder a una amputación y saber el nivel de amputación que se puede hacer. Entre ellos está el ecodoppler de miembros inferiores, que diríamos, sería el más accesible y que es menos invasivo. Por otra parte, los estudios por imágenes de angiotomografía que requieren la inyección de sustancia de contraste. Hay que tener mucho cuidado porque la sustancia de contraste puede dañar los riñones en pacientes que ya lo tienen dañados. También la angioresonancia, que también requiere la inyección de gadolinio. El gadolinio a veces puede producir también enfermedad renal y ahora hay algún gadolinio que ha aparecido nuevo que evita los daños renales también. Y después el método, diríamos, que puede ser 100%, sobre todo cuando se requiere una estrategia terapéutica de abordaje de revascularización, que es la angiografía directa, que es el gold standard de la enfermedad arterial periférica. Al analizar el tratamiento, volvemos a este criterio de asintomático o sintomático. Asintomáticos son las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, todo aquello que puede controlarse. El abandono del tabaco, o sea, hacer consejería de cesación tabáquica, aconsejar ejercicios que no solamente tienen un fin de preventivo en pacientes asintomáticos, sino también en pacientes sintomáticos, ayudan al desarrollo de circulación colateral y disminuyen los síntomas. Dentro de los pacientes sintomáticos, aparte de todo lo que ya dijimos que se le suma, vamos a agregar terapia antitrombótica, que puede ser aspirina, clopidogrel, rivaroxaban también, que en los últimos tiempos se ha incorporado también como una alternativa, o la revascularización según la evolución que tenga ese paciente. Siempre recordando que el tratamiento de los cuadros agudos que comprometen el miembro hay que desarrollarlos en forma urgente. Repito, la isquemia crónica que amenaza la extremidad requiere revascularización, ya sea percutánea, como angioplastía con stent o cirugía de bypass. No pueden los pacientes quedar internados en lugares o ser atendidos en lugares donde no se cuenta con eso.
hay que derivar, esos pacientes requieren derivación. ¿Por qué? Porque si no terminan perdiendo la extremidad y es necesaria una amputación. O sea que es importante. Algunas veces no pueden hacerse la revascularización. Muchas veces los pacientes diabéticos tienen mala circulación distal y fracasan los tratamientos. Sabemos que la revascularización es un factor de riesgo para una isquemia crónica, una isquemia que amenaza una extremidad, porque muchas veces puede haber complicaciones, se puede tapar un bypass o se puede tapar un stent y pero bueno, muchas veces cuando es necesario y no hay otra solución, la revascularización hay que tenerla presente. Por último, entonces a modo de conclusión, es importante valorar los factores de riesgo, detectarlos precozmente, tratarlos, los factores de riesgo, hacer un diagnóstico clínico temprano, recordar que el diagnóstico es clínico, tenemos que buscar arteriopatía periférica en aquellas personas que tienen factores de riesgo, que son adultos mayores, recordar los criterios de urgencia de la extremidad amenazada, el uso racional de los métodos complementarios. Si el diagnóstico es clínico, los métodos complementarios los vamos a usar principalmente como estrategia terapéutica o en caso de duda, y los tratamientos oportunos. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es personas que pierdan los miembros. Eso es fundamental para generar discapacidad, evitar personas que muchas veces, a veces por su edad o por sus comorbilidades no pueden ser equipadas, como se dice cuando una persona pierde un miembro, poner una prótesis a veces no es fácil. Entonces, para disminuir las discapacidades, las incapacidades, personas que en edad laboral muchas veces también requieren un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Muchísimas gracias.